Hay libros que se escribieron para enseñar, otros para contar historias, pero hay uno que supuestamente nunca debió existir, el Necronomicon. No es un libro que se consiga fácil ni algo que vayas a ver en una biblioteca común. Y sin embargo, hay personas que aseguran que sí existe, que alguien lo escribió después de ver algo que no pudo explicar. Y quienes intentaron leerlo no terminaron igual. Algunos dicen que es ficción, otros que es una advertencia. Pero hay un detalle que casi nadie menciona, y es que cuando este libro aparece, no llega solo. Séntate, puse la pava, tomemos unos mates. Esto es Relatos de Punta Lara. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. El Necronomicon es conocido como un libro prohibido, pero lo extraño es que nadie puede señalar una versión original. No hay un ejemplar único, no hay una copia oficial, y aún así, el nombre aparece una y otra vez, en relatos, en investigaciones, incluso en testimonios, de personas que aseguran haber tenido contacto con él. Algunos lo describen como un libro antiguo, escrito en un idioma imposible de entender del todo. Otros dicen que no es un libro en sí, sino un conjunto de fragmentos que fueron pasando de mano en mano a lo largo del tiempo. Pero hay algo en lo que coinciden casi todos. No es un libro para leer, es un libro que parece leerte a vos. Se dice que el Necronomicon fue escrito por un hombre llamado Abdul al-Sarred, un nombre que aparece en distintos relatos, siempre asociado a lo mismo, desiertos, aislamiento y cosas que no deberían ser vistas. No hay demasiados datos claros sobre él. Algunos los describen como un poeta, otros como un erudito. Pero hay una versión que es la que más se repite, la de un hombre que se internó solo en el desierto, durante meses, sin testigos, sin registros, sin explicación. Y cuando volvió, ya no era el mismo. Decía haber visto ciudades donde no debería haber nada, estructuras que no parecían hechas por manos humanas, y hablaba de entidades que no tenían forma clara, pero que sí, según él, estaban ahí desde mucho antes que nosotros. Nadie pudo comprobar nada de lo que decía, pero tampoco pudieron explicarlo, porque hay algo que empieza a volverse incómodo cuando escucha su historia. Y es que él no decía que había descubierto algo, decía que algo lo había encontrado a él. Después de eso escribió, no como alguien que inventara, sino como alguien que intenta dejar un registro, como que tiene que quedar a lo largo del tiempo, para siempre, de algo que no debería olvidarse. Y ese registro con el tiempo empezó a ser conocido como el Necronomicon, sí. Pero hay un detalle que casi siempre se pasa por alto, y es cómo terminó su historia. Porque según algunos relatos, al-Sarred no murió de forma natural. Dicen que desapareció en plena calle a plena luz del día, como si algo hubiera venido a buscarlo. Con el paso del tiempo, el Necronomicon empezó a aparecer en lugares inesperados, no como un objeto físico, sino como una idea, como algo que se menciona pero nunca se muestra del todo. Muchos aseguran que todo esto nace en la ficción, que el Necronomicon es solo una invención literaria, un recurso para darle más profundidad a ciertas historias. Y tiene sentido, sí, porque no hay pruebas claras, no hay un ejemplar confirmado, no hay nada que se pueda señalar y decir esto es real. Pero el problema no está en lo que se puede comprobar, está en lo que se repite. Porque hay personas en distintos lugares, en distintos momentos, que describen lo mismo. Fragmentos, símbolos, sensaciones, como si todos hubieran visto parte de algo más grande. Y eso es lo que incomoda. Porque una historia puede inventarse, pero cuando empieza a repetirse, sin conexión aparente, deja de ser solo una historia y pasa a ser otra cosa. Algo que tal vez no necesita existir físicamente para ser real. Entonces, la pregunta cambia. Ya no es si el Necronomicon existe o no. La pregunta es, ¿por qué tantas personas hablan de él? Como si lo hubieran tenido cerca. Los pocos que afirman haber tenido acceso al Necronomicon coinciden en algo. No es un libro que se lea de forma normal. No tiene una estructura clara.
No sigue un orden lógico, es fragmentado, como si cada parte hubiera sido escrita en momentos distintos, o por alguien que ya no pensaba de la misma manera. Algunos hablan de símbolos, no dibujos comunes, sino formas que parecen tener un sentido, aunque no se puede entender del todo. Otros mencionan palabras en idiomas que no figuraban en ningún registro, lenguajes que no se traducen, pero que de alguna manera se sienten. Y después están los pasajes, partes del texto que no describen, sino que parece indicar como instrucciones, no para aprender algo, sino para hacer algo, para invocar, para abrir, para contactar, pero nunca de forma directa, siempre incompleto, siempre ambiguo, como si el libro no quisiera ser entendido del todo. Y ahí es donde empieza el verdadero problema, porque quienes intentaron interpretarlo dicen que el contenido no se queda en las páginas, que no hay algo en esas palabras, que no solo se lee, se incorpora, se queda, como si el libro no estuviera hecho para transmitir conocimiento, sino para dejar una marca, y una vez que esa marca aparece, ya no importa si cerrás el libro. A lo largo del tiempo hubo personas que intentaron encontrar el Necronomicon, no por casualidad, sino por necesidad, gente que buscaba respuestas, poder o simplemente comprobar si todo esto era real, y en muchos de esos casos hay algo que se repite. No empiezan con algo extremo, empiezan con detalles. Un investigador, por ejemplo, afirmaba haber conseguido fragmentos del libro, a través de distintas fuentes, nada completo y nada claro, pero suficiente, como para empezar a notar cambios. Primero, en el sueño, decía que no soñaba, sino que veía lugares, siempre los mismos, siempre, con esa sensación de que algo lo estaba esperando. Después empezaron los sonidos, no voces claras, más bien como si alguien intentara hablar desde muy lejos, y con el tiempo dejó de escribir sobre el tema. No porque perdiera interés, sino porque, según sus propias palabras, ya no estaba seguro de ser el único que estaba leyendo. Otro caso habla de una persona que aseguraba haber memorizado partes del libro. No lo tenía físicamente, pero decía que ciertas frases le aparecían en la cabeza, sin haberlas estudiado, como si alguien se las estuviera recordando. Con el tiempo empezó a aislarse, a evitar a otros, no por miedo a la gente, sino por miedo a lo que podía decir sin darse cuenta. Y hay algo que une todos estos relatos. Ninguno termina con una explicación clara. No tiene un cierre, porque en todos llega un punto donde la información se corta. Como si quienes se acercaron demasiado simplemente dejaran de contar lo que pasó después. Con el tiempo, el Necronomicon dejó de ser algo asociado al pasado y empezó a aparecer en lugares donde no debería estar, no en bibliotecas ni en museos, sino en círculos más cerrados, grupos pequeños que no hablan abiertamente de lo que buscan, pero que comparten algo en común, el interés por lo que no debería encontrarse. Algunos sostienen que el libro original nunca desapareció, que simplemente dejó de circular de forma visible, y lo que hoy existe no son copias completas, sino fragmentos, páginas sueltas, traducciones parciales, versiones incompletas que siguen apareciendo en distintos lugares, y lo más extraño es que muchas de estas apariciones no son buscadas. Gente que no estaba investigando nada, que no tenía ningún interés en el tema y ni siquiera lo conocía, y que de alguna manera termina encontrándose con algo, un texto, un símbolo, una referencia que no estaban buscando, y a partir de ahí empieza el interés, como si el contacto no fuera del todo accidental, como si el libro, o lo que queda de él, siguiera circulando, pero no de la forma en que uno imaginaría, no como algo que se busca, sino como algo que aparece. A medida que el nombre del Necronomicon empezó a difundirse, también empezó a generar rechazo, no tanto por lo que es, sino por lo que representa. Porque para muchas tradiciones hay conocimientos que no están hechos para ser buscados, y este parece ser uno de ellos. Algunas corrientes religiosas lo consideran directamente peligroso, no como un objeto físico, sino como una idea, como un punto de acceso, y algo que no debería abrirse. Otras ni siquiera lo mencionan, lo ignoran por completo, y eso también llama la atención, porque cuando algo no existe,
normalmente se descarta, pero cuando algo se evita, es por otra razón. En ciertos círculos más ocultos, la postura es distinta. No lo ven como algo prohibido, sino como una herramienta, un acceso a conocimiento que no está disponible para cualquiera. Pero incluso ahí hay límites, porque muchos de los que lo estudian coinciden en algo. No todo lo que está escrito debería intentarse, y no todo lo que se entiende debería ponerse en práctica, porque el problema no fue el libro en sí, el problema siempre fue lo que alguien está dispuesto a hacer después de leerlo. Tal vez el Necronomicon no sea un libro como los demás, tal vez ni siquiera importe si existe, de la forma en que lo imaginamos, claro, porque lo verdaderamente inquietante no es el objeto, es la idea, la posibilidad de que haya conocimiento que no está hecho para nosotros y que aún así siempre hay alguien dispuesto a buscarlo, a abrirlo, a leer, aunque no entienda del todo qué está despertando. Porque hay algo en lo prohibido que atrae, que empuja, que hace que incluso sabiendo que no deberíamos, igual queramos mirar. Y quizás eso no es lo más peligroso de todo. No es el libro, sino la necesidad de saber qué hay adentro. Si este tipo de historias te deja pensando y querés que sigamos explorando todo lo que no debería ser explorado, deja en los comentarios la palabra prohibido. Y acordate, hay cosas que no necesitan ser leídas para empezar a formar parte de vos. Buenas noches.